Listo chicos. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar de lo que es Arduino. Entonces, bueno, me permito ahorita compartirles el escritorio. Me confirman si todos pueden ver la pantalla ahorita con los, ¿qué? Con las diapositivas. ¿Sí? ¿Me confirman todos? Listo. Perfecto. Entonces, bueno, como les decía, pues de pronto la mayoría de ustedes ya conocen algo de la herramienta. Pero entonces pues vamos a entrar un poco más en detalle sobre ello y como les digo, pues digamos desde el punto de vista desde la asignatura y pues también orientando hacia el área de compiladores, pues vamos a trabajar de la mano con Arduino y con muchas otras herramientas. Por lo tanto, digamos, desde esta asignatura es importante, digamos, evaluar distintos conceptos a través de una serie de prácticas que vamos a desarrollar. Pero entonces, en primer lugar, vamos a entrar con esto. Entonces la idea, pues digamos, para los que no han trabajado con el entorno, entonces vamos a aprender cómo se descarga el entorno, cuál es el proceso de instalación y de pronto hacer una pequeña prueba para evaluar el funcionamiento. Bueno, entonces antes de pasar como a estos detalles de acá, pues vamos a hablar un poco de Arduino. Entonces, ¿qué es Arduino? Básicamente Arduino es una herramienta que, pues bueno, nos permite, digamos, a través de un dispositivo físico, un dispositivo hardware, digamos, programar ciertas funciones. Sí, digamos, y pues la ventaja que tiene es que es una plataforma de código abierto. También es una plataforma, digámoslo así, de hardware abierto. O sea que digamos muchos de los diseños que se puedan hacer a través de esta placa, pues son libres, digamos. Como ya les había mencionado, ustedes pueden desarrollar muchos proyectos y buscar, digamos, en la web varias cosas que les pueden ser de utilidad y que pues pueden utilizar y aplicar para sus propios proyectos. La idea, digamos, o bueno, Arduino lo que ha permitido es acercar la programación de dispositivos hardware a cualquier público. ¿Sí? Digamos que permite crear bajo este tipo de paradigmas, se pueden crear objetos que son interactivos, que incluso permiten leer una gran variedad de datos y pues interactuar con otros dispositivos, digamos como activar interruptores, leer sensores, controlar por ejemplo unas luces, motores o cualquier otro tipo de actuador físico. Eh, bueno, básicamente Arduino pues utiliza un lenguaje de programación que básicamente es una adaptación de un lenguaje que se llama Wiring, digamos. ¿Sí? Que pues a su vez también está basado en Processing, que es un entorno de programación multimedia y que de hecho digamos es un entorno orientado a la educación. Pero entonces, digamos, teniendo en cuenta esto, ¿por qué Arduino? ¿Sí? ¿Por qué estamos enfocando en Arduino? Básicamente, digamos, en el mercado, como ya hemos visto a lo largo del curso, existen muchas plataformas, existen muchos microcontroladores y pues que digamos, dependiendo de las características de cada microcontrolador, pues cada uno de ellos tiene ciertas capacidades, ¿sí? Y ciertos niveles de computación. En ese sentido, la idea, digamos, o por qué Arduino se ha convertido en una herramienta tan útil, es que dada su simplicidad, ha permitido que no solo desde la academia, sino también incluso en el ámbito artístico, se pueda trabajar y se pueda implementar este tipo de elementos. Además, digamos, el Arduino como herramienta permite simplificar mucho el proceso, digamos, o lo dispendioso, complicado que podría llegar a ser trabajar con este tipo de elementos, como son los microcontroladores. De pronto ustedes ya en su experiencia en el curso, pues ya vieron, pues digamos, cómo se puede llegar a interactuar a un bajo nivel con los microcontroladores en lo que vimos en clases pasadas con respecto al lenguaje ensamblador y a las prácticas que ustedes mismos hicieron. Pero bueno, como también habíamos mencionado, estos microcontroladores por sí solos son bastante delicados. Pero ya digamos Arduino al dar la disponibilidad de tener estos microcontroladores montados sobre una placa, hace que pues estos dispositivos sean un poco más manejables, digamos, y que se pueda
incurrir en un manejo un poco más fuerte, por así decirlo, sin tener alguna consecuencia como que se queme o algo así. Que de hecho, pues como ya habíamos comentado también, eso lleva unos ciertos costos, ¿sí? Que por eso, digamos, de alguna u otra forma fue la elección que se hizo de manejar toda esa parte de ensamblador a nivel de simulación. Bueno, de momento, teniendo en cuenta nuestra situación actual, vamos a utilizar, pues por lo menos para estas primeras prácticas, una plataforma que se llama Tinkercad. Sí, ahorita pues evaluaremos a ver quién la ha utilizado, quién no la ha utilizado. Y pues bueno, de hecho esa va a ser una de las primeras tareas. Para los que no lo hayan utilizado, va a ser crear una cuenta en este entorno y pues desarrollar las prácticas que hoy aquí dejaremos. Bueno, ¿cuál es otra de las ventajas que tiene Arduino? Como habíamos hablado, digamos, en otros ámbitos, hay unos problemas con respecto a lo que habíamos mencionado que se denomina la fragmentación, ¿sí? Y pues digamos la falta de estandarización y este tipo de aspectos. Dado que pues digamos hay muchos fabricantes que crean sus sistemas, sus equipos, ¿sí? Con software propietario o con equipos propietarios. Y además, digamos, cuando uno quiere migrar este tipo de sistemas a otro entorno, pues se hace una tarea bastante complicada. Sin embargo, Arduino es un tipo de entorno multiplataforma, lo cual quiere decir que no importa si yo soy un usuario de Windows, de Macintosh, de Linux, ¿sí? Yo puedo hacer uso de esta herramienta ya que está disponible para cualquiera de estos tres sistemas operativos. Incluso, digamos, al sol de hoy hay una versión web también para desarrollar proyectos en Arduino. Digamos, para programar los entornos, digamos, o la placa Arduino, sin necesidad pues explícita de instalar el software, aunque pues realmente resulta más cómodo. Bueno, en cuanto al entorno de programación, pues ya lo vamos a ver más adelante un poco más caracterizado, pero pues como ya hemos mencionado es bastante fácil de usar, digamos como con cierta flexibilidad para personas que de pronto no tienen esta, digamos, instrucción técnica que ustedes tienen, ¿sí? Como les decía, es pensado incluso para clases en escuelas, para iniciar a los niños en programación y pues para ustedes extenderles, digamos, su visualización y su campo de acción con respecto al hardware. Este tipo de software, digamos, aunque tiene una licencia pues libre, está preparado, digamos, para que se pueda probar con otro tipo de entornos, o sea, digamos, para que programadores experimentados puedan desarrollar y ampliar el número de librerías que este entorno dispone. Como ya les había mencionado también, con respecto al uso de sensores, que hay muchos, digamos, como habíamos citado el caso del DHT11, que pues necesita de algunas librerías para poder manejar las dos variables que este dispositivo sensa, como ya habíamos dicho, la temperatura y la humedad. Entonces hay muchos desarrolladores que han trabajado en el desarrollo de estas librerías que pues para que ustedes ya las puedan utilizar. Bueno, hablando entonces ya como decíamos, Arduino no es solo una parte software, sino también una parte hardware. En ese sentido, Arduino está basado principalmente en los microcontroladores, bueno, el Atmega 168, el Atmega 328 y el Atmega 1280. Bueno, entonces los planos, digamos, de estos dispositivos, de estos microcontroladores junto con la placa, están publicados bajo una licencia que se conoce como Creative Commons, ¿sí? Lo que pues hace que, digamos, las personas o diseñadores con experiencia puedan hacer adaptaciones propias de cada versión de estos módulos, ampliándolos o incluso optimizándolos de acuerdo a las necesidades. Pero pues digamos ya, y si ya nos ponemos en un plano de pronto que alguien no necesariamente sea un experto, pues al utilizar este tipo de dispositivos o plataformas que ya están construidas, pues digamos acelera un poco el entendimiento de este tipo de dispositivos y pues además digamos si ya hablamos de la construcción de una solución pues puede permitir también ahorrar dinero. En cuanto digamos a los componentes de la plataforma, hablando de software, este Arduino tiene lo que llamamos un SDK o lo que sería lo mismo pues un Software Developer Kit. Entonces, ¿qué es lo que me permite este SDK? Entonces me permite por un lado escribir el código, compilar los scripts que yo ponga allí y finalmente cargarlos sobre la plataforma hardware.
Y pues bueno, hablando en cuanto al hardware, pues ya hemos dicho y ya hemos visto un poco, hay una multitud, digamos, de placas de Arduino. De hecho, ahorita lo vamos a ver más directamente en la página. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con un Arduino? Para los que de pronto todavía no lo han utilizado. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es que a través de estos dispositivos y a través de los scripts que nosotros le enviemos, permitimos que estos dispositivos interactúen con un entorno. Como ya dijimos, sea censando alguna variable o enviando alguna acción, digamos como por ejemplo encender alguna luz. Y pues digamos, en términos conceptuales, lo que permite Arduino es el desarrollo de lo que es la computación física, desde la parte práctica, o sea, digamos a través de una experimentación, no solo con el software, sino también con el hardware. Pues si dijéramos como a qué público específico podría ser dirigido el Arduino, pues básicamente podríamos decir que para todo el mundo. Sí, pues digamos a estudiantes como ustedes y pues digamos ya próximos a ser profesionales para su desarrollo de prototipos y pues incluso para cualquier persona que sea aficionada a la tecnología sin que necesariamente tenga una formación previa al respecto. Con respecto al lenguaje de programación, pues ya habíamos dicho que desciende del lenguaje Wiring, que a su vez pues está basado en Processing. Y pues digamos ya hablando en la integración que incluye ahora con respecto a las librerías, pues se puede decir también que está basado en tanto en C como en C++, ¿sí? Para el desarrollo de estas librerías. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo en orden? Todo en orden. Listo. Todo bien, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces, pasando ya un poco más a materia, aquí tenemos una dirección, ¿sí? Donde podemos encontrar principalmente el ID de Arduino. Pero, pues bueno, digamos, si nosotros fuéramos directamente a Google, por ejemplo, entonces, bueno, pongamos, escribimos aquí Arduino. Y bueno, de hecho yo creo que aquí ya tenía precargado ¿qué? La página. Entonces miren, aquí pues tenemos la página principal, donde nosotros pues podemos, digamos, desde comprar el Arduino hasta encontrar tutoriales con respecto, digamos, para mejorar las habilidades con respecto a esta herramienta. También, digamos, como había mencionado antes, es una comunidad de software y de hardware libre. Entonces hay muchos de los recursos que alimentan a esta empresa, a esta fundación, a través de donativos. Sí, donde pues digamos cada vez más el equipo pues está incentivado con este tipo de donaciones para mejorar día a día y desarrollar nuevos productos. Bueno, digamos si nosotros nos vamos a esta sección de tienda, ¿cierto? Pues podemos encontrar las versiones oficiales de ciertos elementos, de hecho de muchos kits y de cuáles son los elementos más populares. Como ven, pues igual es una página internacional. Pues al respecto vamos a ver que los costos de esta mayoría de tarjetas están en dólares. Entonces, miren, bueno, aquí digamos una pequeña anotación. Nosotros pues digamos, la idea es que pues se pueda acceder a esta tarjeta física pues por grupos por lo menos, para que puedan trabajar y desarrollar las prácticas. Pues muy probablemente, como les decía, unos ya las han visto y de hecho en algún momento yo les mostré alguna. Pero pues por ejemplo nosotros podemos ver esta Arduino de aquí que es de un color como verde, ¿no? Y la que ustedes han visto hasta ahora es de un color azul. Pues bueno, hablando del caso particular del Arduino 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que sucede es que digamos, así, pues aunque Arduino es una plataforma libre, pues digamos también existen algunas versiones de estas tarjetas que podríamos llamar genéricas. Entonces estas tarjetas, pues bueno, digamos la original de Arduino, hablando del caso, como les decía, caso particular del Arduino 1, tiene este color, pues bueno, verde, ¿sí? Que digamos que de alguna u otra forma les permite, digamos, un criterio de diferenciación. Como vemos aquí cuesta, pues bueno, $22, que al precio
promedio actual del dólar daría alrededor de, bueno, unos 88.000 pesos, ¿cierto? Y si ustedes han visto, pues las tarjetas que ustedes tienen, o bueno, las que han averiguado, o los que ya han podido acceder a ellas, pues bueno, de pronto no superarán los 30.000 pesos, ¿sí? Entonces, pues, por decirlo así, entonces, esas son las versiones genéricas. Sin embargo, pues esas versiones o esos elementos, estas tarjetas azules, son ¿qué les digo? Las que son de origen chino. Entonces, pues bueno, digamos, en ese sentido, pues no se preocupen. De todas maneras, estas tarjetas chinas son compatibles con el entorno oficial. Sino que, sin embargo, pues es como para traerlo aquí a colación. Pues por un lado, si tienen la capacidad o por lo menos les interesa bastante el tema y pues bueno, tienen la facilidad de hacerse a una original, pues como para que sepan diferenciarlas. Y pues del otro lado, por si de pronto pues las quieren hacer y pues les quieren meter gato por liebre, por decirlo de alguna manera. Listo, entonces chicos, pasando nuevamente aquí a la ventana principal, tenemos la sección que nos interesa en este momento, que es la parte del software. Entonces, si ustedes pueden ver aquí en este menú, se despliega, pues como les mencionaba, ya existen unas versiones online de estas herramientas. Y pues bueno, la parte de las descargas. Listo, entonces miren, aquí tenemos un poco de lo que es este entorno web, ¿sí? Donde miren, podemos encontrar, bueno, el editor web Profe, de no se Arduino. puede mirar nada. ¿Cómo? Solo se ven las diapositivas. ¿Solo se ven las diapositivas? Ah, rayos. Sí. Ah, qué pena, chicos. Entonces, arréglame un momento aquí. Ah, ya. Listo, es que no me deja entonces. A ver, ya, listo. Ya, listo. Uy. Sí, parece que hubo un problema con Firefox. Ah, chicos, hubo un problema técnico. Sí, sí me escuchan ahora. Listo, chicos, ahí sí ya pueden ver la parte de Arduino. Sí, profe. Ah, listo, chicos. Bueno, entonces les decía, aquí tenemos, bueno, la parte del editor web, la parte de los proyectos iniciales, hay incluso la parte de Arduino Cloud IoT, pues que de pronto se lo hablaremos en la otra asignatura. Pero bueno, lo importante es como para mostrarles que existe esta posibilidad, digamos, esta herramienta actualmente desde los desarrolladores de Arduino. Aquí en la parte entonces de Arduino, en la parte software, pues bueno, eh, dependiendo de cuándo vean este tutorial, pues van a ver muchas versiones, digamos, del mismo Arduino. Lo importante aquí en la página es identificar que en la parte superior, sí, siempre va a estar aquí pública la última versión de Arduino, que de hecho idealmente es la que deberíamos descargar. Bueno, entonces aquí como habíamos hablado hace un momento, este entorno es multiplataforma. Entonces aquí en la parte derecha podemos ver que hay instaladores, bueno, para versiones muy antiguas de Windows, para las más recientes. Incluso, digamos, hay una opción, digamos, que se puede acceder desde la tienda de Windows para descargar Arduino. Tenemos la versión para Mac y la versión para los distintos Linux que existen.
Sí, bueno, pues bueno, mejor dicho, para la versión de 32 y para la de 64. Más acá abajo podemos encontrar que hay otras versiones que son las versiones beta y versiones previas, ¿sí? Que también pues digamos todavía están disponibles para descargarse. Pero bueno, de momento entonces nos vamos a concentrar simplemente en esta. Y pues bueno, dependiendo de su sistema operativo, entonces ustedes ya escogerán la opción que más se ajuste a ustedes para instalarlo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Duda? ¿Inquietud? No, profe, está bien. Ah, bueno, listo, chicos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Bueno, pues digamos ahorita vamos a explicar algo más, pues porque asumo que la mayoría de ustedes tiene es Windows. Entonces vamos a ver un poco, pues digamos, de cómo son las reacciones en ese sistema operativo. Pues bueno, en Linux, pues de pronto saltamos un poquito, hablamos de algunos detalles de eso. Es porque, pues, más que todo porque esa parte ya, pues es un poquito más automática, por así decirlo. De pronto, como digamos, los hechos más sobresalientes o más de pronto que podrían presentar un inconveniente, se presentan más del lado de Windows. Entonces, más que todo es por eso que nos vamos a concentrar en esa parte. Entonces, listo, ya que ustedes una vez ya han ido a la página, han escogido la versión de Arduino que ustedes precisan para su equipo, entonces, pues bueno, se procede a instalarlo. Que pues realmente es algo pues muy sencillo, ¿no? Pues digamos es proceder con el doble clic y pues bueno, seguir las instrucciones con el típico siguiente. Entonces de pronto esa parte sí la podemos obviar. Lo importante aquí digamos es que una vez que esté instalado se compruebe que se conoce digamos adecuadamente la tarjeta, el hardware del Arduino. Cuando se conecta pues al ordenador vía USB. Entonces, cuando nosotros miramos el hardware, lo que tenemos que mirar es que pues el Arduino encienda un par de bombillos, que básicamente son los bombillos que dicen TX y RX. ¿Sí? Si esos bombillos no encienden cuando ustedes lo conecten, ¿sí? Pues o de pronto el puerto USB está fallando o de pronto el Arduino tiene algún inconveniente. Sí, eso es como lo primero que tenemos que validar antes de pues pasar a la parte de configuración acá del entorno. Sí, pues parece muy sencillo, pero pues podría pasar, ¿sí? No, nadie está exento de que pueda tener esas dificultades. Entonces, listo, ya que tenemos esa parte, entonces ya empezamos a ver en nuestro computador que se haga la detección de este dispositivo. Entonces, mire, cuando eso se da, aparece este pequeño globo en la parte inferior derecha, ¿sí? Que como típico cuando ustedes como conectan algún dispositivo, sí que ya aparece pues Profe, sigue directamente. sin mirarse la pantalla. Se quedó en las diapositivas. No, sí, por eso, en la diapositiva. Sí estamos en la Ya. diapositiva todos, ¿sí? Sí, yo estoy en la diapositiva. Sí, pues bueno, ahorita lo que le estás mostrando es de la diapositiva. Es que de hecho yo tengo Linux, por eso no les puedo mostrar eso acá. Pero bueno, o sea, de hecho todos deberían estar viendo ahorita es la diapositiva. Todavía no estamos allá en el entorno. Ahorita que lo abra, pues ya les mostraré. Bueno, chicos, entonces les decía, tiene que aparecer este pequeño globo que dice instalar software de controlador de dispositivo. Como cuando conectan usted cualquier dispositivo. Y pues bueno, si todo va bien dentro de lo normal, pues digamos que luego ya debería aparecer, pues bueno, el Arduino, sea la que hayan ustedes adquirido, sea un Arduino 1, un Arduino Mega, bueno, cualquiera de estos Arduinos. Y debería aparecer, bueno, el nombre del Arduino con el puerto al que está conectado. Ahora pues ya hablaremos un poco más de lo que son estos puertos. Generalmente, digamos, bueno, generalmente no. En Windows, los puertos, cuando ustedes conectan algo, se detecta como un puerto COM. ¿Sí? Entonces, como les digo, si en Windows tiene que aparecer aquí, pues este puerto, en este caso para la diapositiva, es el puerto COM7. Y pues digamos que dependiendo del puerto USB y del controlador que se haya instalado, pues este nombre de puerto va a variar. Pero siempre la raíz va a ser COM. Si, si estamos hablando, bueno, de un sistema Linux, en estos sistemas
el puerto, digamos, ya no aparece como puerto COM, aparece como un puerto TTY o como un puerto USB, ACM, perdón, ACM. Entonces, suponiendo un ejemplo, puede aparecer como TTY USB 0 o TTY USB 1, o también puede aparecer como ACM 0, ACM 1. ¿Sí? Todo esto depende, pues, digamos, de la capa por debajo, como tenga configurado el sistema operativo Linux. Pero comúnmente son esos dos nombres. Ahora vamos a ver, pues, de pronto, cuando yo conecte el Arduino acá, eh, cómo debería aparecer o cómo me doy cuenta que ya se ha detectado el dispositivo. Si hablamos el caso de una Mac, ¿sí? Realmente la Mac es aún más simple, o sea, usted la conecta y ya estuvo, eso no debería presentar ningún problema. Pero bueno, ahora vamos a hablar entonces, digamos, del escenario fuera de lo ideal. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que tengo que identificar cuando no se instala el driver o no se reconoce el driver? Entonces, para el caso en que no se dé esa instalación o esa parte, digamos, ese pequeño globito o esa confirmación, entonces es posible que se necesite, pues, instalar por aparte el driver adicional, que generalmente, pues, se puede descargar, o incluso, digamos, ya desde la misma instalación de Arduino, pues ya se encuentra dentro de la carpeta de instalación. Cuando hablamos de, digamos, del entorno, digamos, cuando uno descarga este driver y todo eso, comúnmente, pues, viene en un archivo comprimido, que, pues, básicamente la tarea concluiría, digamos, simplemente descomprimiendo el archivo, dando doble clic sobre él y, pues, bueno, ya ejecutando ese programa, y pues debería solucionarse el problema. Como les decía, existe otra forma. Entonces, la otra forma es que, digamos, cuando ustedes, bueno, ya identifican dónde está instalado su Arduino, van hasta la carpeta y, pues, bueno, buscan un archivo, digamos, con los drivers de versiones anteriores de Arduino. Entonces, bueno, digamos, ¿cómo sería eso? Ya una vez ustedes ubican dónde está la carpeta de drivers dentro de Arduino, que de hecho, pues, esa está muy visible, eh, ustedes en Windows, pues, digamos, han visto que, por ejemplo, cuando hay un dispositivo que no se reconoce, entonces uno entra a ver lo que es el administrador de dispositivos. Y que cuando un dispositivo de estos no se reconoce, generalmente aparece con un pequeño triángulo amarillo, ¿sí? Entonces, muy probablemente cuando conecten el Arduino y si les aparece este problema que les comento, pues va a aparecer, bueno, un puerto COM o un dispositivo con un icono amarillo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a dar clic derecho sobre ese icono con ese triángulo y, pues, le van a dar a actualizar los drivers. Le dan la opción, digamos, de que dice buscar manualmente, y, pues, cuando ya entren en esa parte, pues van a buscar la carpeta donde se instaló el IDE de Arduino y van a ir hasta la carpeta drivers donde la van a seleccionar. Entonces ya ahí, pues, digamos, el Windows ya desde esa parte se encargaría de buscar en la carpeta, pues, el driver que necesita para este dispositivo. Y, pues, bueno, con eso ya debería solucionarse, y, pues, ya su computador debería permitir que, pues, el entorno Arduino reconozca su tarjeta Arduino. Entonces eso es como, digamos, un elemento, digamos, de lo que tocaría hacer en caso de que no todo salga, pues, idealmente. Pero entonces es importante que lo sepan. Bueno, con respecto a la interfaz de Arduino, sí, bueno, a ver, veamos si yo la puedo abrir por acá en mi entorno instalado. Profe, a la hora de la instalación, ¿Arduino necesita algún servicio o solo puertos? No, solo los puertos. Es que de hecho al momento de la instalación no pasa nada. Como les digo, o sea, al momento ya, digamos, es verificar cuando ustedes conecten la tarjeta al computador, que se puede presentar ese inconveniente. De hecho, pues, digamos, ese es el pequeño inconveniente que se nos puede llegar a presentar en la aula de clase. Pues bueno, digamos, esperando ya el momento en que pasemos la crisis. Pues que digamos que para ustedes poder instalar esos drivers se necesita permisos de administrador. Y, pues, como saben, allá esos computadores, pues, digamos, no tenemos esos permisos, entonces eso podría llegar a ser problemático. Pero, pues, ya hablando en el caso particular de sus equipos, pues sería seguir las instrucciones que les comentaba, y, pues, ya no debería haber ningún problema. ¿Sí, sí es claro?
Sí, profe, gracias. Vale, listo, entonces... Listo, entonces no sé si ahí ya se puede ver el entorno, bueno, el script de Arduino para explicarles algunos elementos. Sí, profe, sí hay. Listo, chicos. Bueno, bueno, entonces hablando de manera general, digamos, de algunos de los elementos que tiene el IDE de Arduino. Entonces, bueno, primero tenemos aquí el botón de archivo, ¿sí? Pues donde nosotros podemos, bueno, crear un archivo nuevo, abrir alguno que ya esté existente, abrir alguno reciente. Y pues incluso tenemos una parte de ejemplos, donde pues bueno, podemos encontrar desde ejemplos básicos hasta ejemplos que digamos ya manejan sistemas de control, de comunicación, de sensado, entre otros. En la parte aquí de edición, pues digamos, bueno, la parte de copiar, pegar, comentar, bueno, lo típico de cualquier entorno de programación. En cuanto al programa, digamos, tenemos la parte de lo que es la compilación, eh, el envío del código a la tarjeta, las librerías y pues cuando se quiera añadir algún fichero. En la parte de herramientas, pues tenemos también la parte de autoformato, reparar la codificación, administrar bibliotecas, la selección de placas, bueno, que eso ya lo vamos a ampliar un poco más. Ahorita es como para que vayamos viendo cómo está estructurado pues este entorno. Aquí pues ya tenemos la parte de ayuda en cuanto a problemas, preguntas y pues visitar la página oficial de Arduino. Hablando de otros elementos, entonces aquí habíamos visto que había una opción de verificar, sí, que es lo que me permite, digamos, ver si hay algún error de los scripts. Entonces esa opción también la puede encontrar en esta barra de herramientas que está en la parte de aquí abajo. Entonces aquí, bueno, tenemos que este pequeño botón, como decir, de un visto, es la opción de verificar. El botón de al lado, que es una flecha, ¿cierto? Ese es el botón que, digamos, me permite enviar el código desde el IDE hasta la tarjeta. Aquí tenemos pues también otro botón, digamos, para crear un script nuevo, como ya lo vimos en la selección del menú en archivo. Tenemos aquí para abrir también los proyectos desde aquí, desde esta barra, y también para guardar los cambios. En la parte de aquí pues tenemos la parte del monitor serie, ya hablaremos más detalladamente cuando lleguemos a la práctica que involucra el uso de este elemento. Y pues bueno, aquí en la parte de abajo tenemos lo que ya es la parte del editor, ¿sí? Donde está o donde vamos a colocar el código. Si ustedes se dan cuenta en esa parte, ¿cierto? El código tiene dos partes pues como muy características, ¿cierto? Entonces tenemos una sección que es el void setup, ¿cierto? Donde pues generalmente aquí vamos a colocar, digamos, haciendo analogía a lo que ya hemos visto en ensamblador, es donde vamos a poner los puertos, digamos, a configurar los que son entrada, los que son salida, y pues bueno, toda esa parte. Acá abajo tenemos entonces es el void loop, que es donde básicamente, digamos, vuelvo y digo, haciendo la analogía con ensamblador, es donde pondríamos la estructura del código, o sea, la parte, digamos, de las instrucciones o bueno, el código principal. En esta parte sería donde se va a ejecutar el código de manera repetida, lo que llamaríamos el bucle. Entonces, esta estructura siempre la vamos a encontrar ahí en nuestros códigos Arduino. Y pues de manera general eso es lo que siempre vamos a manejar. ¿Qué más les digo? Bueno, entonces aquí en la parte superior, digamos que ahí, digamos, podríamos decir que ahí ponemos lo que sería como la zona global, pero bueno, eso hablamos un poco más cuando veamos el código de ejemplo. Eh, con respecto a esta configuración, bueno, de pronto más adelante vamos a ver eso, o sea, digamos, qué es los elementos que necesitamos, digamos, cada vez que vamos a programar nuestro Arduino. Pero bueno, entonces inicialmente, digamos, ya que hemos pasado la pequeña brecha que se podría presentar en cuanto a la conexión de nuestro Arduino a nuestro IDE, pues bueno, lo principal sería lo siguiente.
Si ustedes recuerdan, en MPLAB nosotros teníamos que hacer una serie de configuraciones, ¿no? Configurar el bit, configurar el debugger, configurar el compilador, asegurarnos de que el dispositivo que estamos utilizando sea el que está seleccionado previamente desde el entorno. Y bueno, eso como parte de la configuración del entorno. Acá, digamos, esa parte es un poco más sencilla. Lo que realmente necesitamos principalmente es ir aquí a la parte de herramientas, ¿cierto? Y pues nos vamos aquí a la sección, digamos, de aquí en la parte inferior, donde podemos encontrar, digamos, la parte de placa, la parte de puerto y la parte de información. Entonces, aquí en placa, pues lo que vamos a seleccionar es la tarjeta que pues vayamos a utilizar. En mi caso, entonces sería, pues bueno, digamos la tarjeta Arduino. Entonces, en esta lista, la Arduino 1, perdón. Entonces sería buscar en esta lista, que sería esta, el Arduino Genuino 1. Entonces eso sería como análogamente lo que hacíamos en MPLAB, digamos, asegurarnos la tarjeta o el microcontrolador que vamos a utilizar. Luego, entonces idealmente, como les digo, si ya tuviera conectado un Arduino, aquí en la parte de puerto ya no debería estar así en este tono gris claro, o sea, debería aparecer en negro como, digamos, indicando que yo ya puedo seleccionar esa opción. Entonces, aquí en esta parte de puerto debería aparecer, digamos, para el caso de Windows, el puerto COM, ¿cierto? Pero ya en versiones más actuales del IDE, aquí además del puerto ya aparece incluso el nombre de la tarjeta que está conectada. Aquí en esta parte, digamos, de programador, idealmente se deja pues la opción por defecto. Sin embargo, cuando se utiliza algunas tarjetas que ya son, digamos, más pequeñas, ¿sí? Entonces sí se requiere de hacer el uso de un programador, de una interfaz de programador, como por ejemplo es el JTAG. Entonces en ese sentido, digamos, se puede seleccionar alguno de esas interfaces para programar estas tarjetas, digamos, que no tienen en sí mismo el programador. Ya que pues digamos, bueno, Arduino, como ustedes, digamos, ya veremos en la práctica, ustedes pueden conectarlo directamente y pues simplemente cargar el código con el botón que ya miramos. Sin embargo, pues incluso, digamos, para la versión de Arduino, la que yo les mostraba, la que tiene el chip Atmega extraíble, se puede utilizar este tipo de tarjetas como programador. ¿Sí? O sea, se puede utilizar el Arduino 1 para programar cualquier otra tarjeta, digamos, no sé, un Arduino micro o alguna de, como les digo, cualquier otra versión que ya es demasiado pequeña, que ya no tiene, pues digamos, en sí mismo integrado ese programador. Aquí tenemos también la opción del bootloader, que pues como ya habíamos comentado, su importancia radica en precargar, digamos, lo que inicializa el funcionamiento del microcontrolador, ¿sí? Los puertos y su interacción con las demás partes del entorno. ¿Por qué existe esta opción? Porque hay casos, como les decía, que de pronto por error se desconfigura o se quema, digamos, en una sección de memoria, digamos, de registros reservados. Entonces Arduino, digamos, teniendo en cuenta esa cuestión, tiene en su propio IDE la opción de quemar un bootloader, volver a cargar y básicamente recuperar la tarjeta en cuestión. De hecho, ese en su momento fue un problema bastante común de las Arduino Nano. Entonces, por eso es que ahorita ya lo podemos encontrar en este entorno de manera inherente. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, duda? No, profe, pero la pantalla. Ah, bueno, ya. Ya. ¿Ya? Listo. Un block loader es como una resistencia, profe, algo así. ¿El qué? Un block loader, algo así. No. El bootloader, hagan de cuenta como, bueno, cuando uno en el computador dice la unidad de buteo, que es esa pantalla azul donde ustedes, bueno, configuran la hora, escojan, digamos, el dispositivo del que va a arrancar su computador, cuando formatean, o sea, si quieren que arranque desde un CD, ¿desde qué? Desde una USB o desde el disco duro. Entonces, como les digo, el bootloader lo que básicamente va a hacer es precargar, es el modo de arranque de un microcontrolador, o en el caso de un computador, pues es el modo de arranque de un computador. Si no tiene el modo de boteo, pues no va a cargar ninguna de las funciones que tiene propiamente el equipo. Dicho de otra manera, o sea, no va a cargar, digamos, ni la interacción
del teclado, ni del mouse, ni la pantalla, nada. O sea, no va a cargar nada si no tiene esa parte de boteo. De hecho, de ahí viene la analogía que yo les contaba de cuando uno instalaba un software de terceros en el celular, que pues se corría el riesgo de dañar la unidad de boteo, ¿cierto? Y pues bueno, que digamos básicamente el teléfono quedaba como un costoso pisapapel, digámoslo así, ya que pues no servía para absolutamente nada más, porque sencillamente al no tener un bootloader, el microcontrolador no puede interactuar con ninguno de los dispositivos o elementos que hacen parte del resto de la placa. Esa es la importancia. En el caso particular de Arduino, o sea, ¿qué implica, por ejemplo, que una tarjeta de estas no tenga el bootloader? Sencillamente que yo no voy a poder programar ningún código sobre esa tarjeta, porque sencillamente la tarjeta no va a reconocer ni interfaz USB ni nada que le permita comunicarse y bueno, transmitir básicamente esa información que sería el código que nosotros le vamos a enviar a la tarjeta. Entonces esa sería la importancia del bootloader. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Vale. Listo, bueno, entonces, a ver, en este momento acabo de conectar un Arduino acá en mi computador y pues como ven aquí en la parte de herramientas, digamos, bueno, ya he seleccionado lo que es la Arduino 1 y aquí ya me aparece habilitado la sección puerto, ¿sí? Y pues como vemos aquí no está seleccionado el puerto, digamos, al que está conectado mi Arduino, sin embargo, en esta última versión pues ya me lo reconoce, como les decía. Entonces aquí aparece el puerto, que en mi caso es DEV-TTY ASM0, que les comentaba que es, digamos, cómo se definen los puertos aquí en Linux. Y pues aquí entre paréntesis podemos ver que aparece el nombre de la tarjeta que está conectada, que ya la reconoce que es un Arduino Genuino 1. Entonces lo que yo hago es seleccionarlo, verifico nuevamente y pues vemos que aquí en puerto ya aparece pues digamos el puerto al que yo he conectado y el dispositivo que yo tengo conectado acá en, en mi Arduino. Listo, entonces, pues bueno, ya sabemos que de todas formas, Profe, señor, si hizo alguna selección en herramientas, pues en mi pantalla no se miró. ¿no? Ah, pues madre, no, no le No, salió. profe, no, miro. No. Bueno, chicos, de todas formas, esa selección, digamos, está en las diapositivas. Yo igual se las voy a, cuando ya les den acceso en el entorno de Univida, ustedes ya van a poder acceder a esa parte. Sí, entonces de hecho, o sea, yo tengo los pantallazos, sino que la idea, pues no pensé que iba a haber ese inconveniente. Era para mostrarles como en vivo, digamos, cómo se hace esa selección. Pero igual los pantallazos están ahí y se puede ver en las diapositivas en qué parte va y cómo aparecen los puertos. De hecho, pues ustedes en su interacción, pues ya van a tener chance de verificar eso. Bueno, listo chicos, entonces, pues bueno, todo es un proceso aquí, ¿no? Entonces, pues a pesar de que es muy intuitivo el Arduino y que pues bueno, tiene una parte hardware y una parte software, pues tenemos en cuenta el inconveniente, pues bueno, digamos que se nos presenta con respecto a esta sesión virtual. Pero entonces, como la idea, digamos, es que se familiaricen no solo con el software, sino también con el hardware, vamos a desarrollar un par de prácticas, ¿sí? Con una plataforma que no sé si la han utilizado, que se llama Tinkercad. ¿Sí? ¿Alguien me confirma si la han utilizado o no la han utilizado? No, profe, yo no. ¿Para qué eso? ¿Para qué? No, profe, yo tampoco, ni la conocía. Listo chicos, entonces bueno, ahorita pues bueno, les voy a mostrar aquí cómo sería, bueno, y de hecho esa sería la primera tarea, ¿sí? Y ahorita les voy a decir qué es lo que van a hacer ustedes ahí. Entonces, a ver, permítanme, voy a entrar acá en Firefox. Listo. Listo. Entonces, sí, ahí ya pueden ver mi ventana de Firefox. ¿Sí? Sí, profe, ahí se ve que tiene abierta la pestaña de Arduino. Listo, chicos. Entonces, bueno, aquí ya la tengo abierta, pero pues para efectos de, vamos a buscar, volverlo a buscar. Entonces sería, escribían ustedes Tinkercad, así para buscar en Google.
Entonces miren, seleccionan ustedes pues la primera opción, ¿sí? Aquí dice Tinkercad, que pues bueno, de hecho es un sitio para diseños de elementos en 3D. Sin embargo, pues también tiene la posibilidad o la opción para, digamos, realizar prototipos virtuales con Arduino. Entonces, aquí debería aparecerles, o bueno, si están entrando al sitio web adecuado, esta es la interfaz de Tinkercad, ¿sí? Donde van a encontrar, pues bueno, como les decía, principalmente, o sea, parte de diseño en 3D, pero también está la parte de electrónica, donde ustedes pues pueden programar, simular la parte del Arduino. Incluso, pues digamos, desde aquí también se puede trabajar lo que es la programación en bloques, que es lo que, digamos, se utiliza, por ejemplo, en Scratch. Aunque de hecho Arduino en su propio entorno, ¿sí? También tiene este manejo, digamos, a través de bloques. Pero bueno, por ejemplo, veamos aquí la parte de programación, simulación. Entonces miren, como ven, o sea, yo aquí puedo agregar elementos como el Arduino, ¿sí? Que es lo que nos interesa en esta parte del curso. Y pues digamos aquí, pues digamos diseñar, programar y simular ciertas prácticas alrededor de, digamos, de esta herramienta virtual. Entonces, ¿cuál sería la primera tarea de ustedes? Entonces, pues sería inicialmente crear una cuenta. Y pues bueno, cuando ya tengamos el acceso a la plataforma de Univida, ustedes van a subir, pues bueno, un pantallazo con su registro, ¿sí? Con su cuenta. Eso sería como lo primero. Pero pues como igual, como les digo, realmente esto es una parte, es algo que es bastante sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer, como les decía, como para ir familiarizando con este cuento del Arduino. Entonces, en primera vamos a inicializar familiarizándonos con el hardware. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, esperen un momento. Entonces, ahorita voy a cambiar la vista acá a la diapositiva. Listo, ¿ya todos pueden ver la presentación? Sí, Sí, profe, ahí se mira. Listo, chicos. Profe, el error que le está apareciendo que no muestra algunas cosas, creo que es por lo que está mostrando en sí solo una ventana. Ah, sí, es que ahorita no sé, por eso les decía que tengo un problema con la tarjeta gráfica y no, por eso me toca estar a cada rato como cambiando, o sea, ¿qué les digo? No me deja tener todo el tiempo mostrando la pantalla como tal, sino solo me deja tener Ah, como decir, cada interfaz nomás me deja mostrarles. Pero bueno, a ver, para una próxima, a ver ah, si bueno, profe. ya lo puedo solucionar, chicos. Vale, Gracias. profe. Listo, chicos, entonces miren, lo que van a hacer primero, básico siempre, el hola mundo del hardware. Van a hacer el encendido de un LED. ¿Sí? Entonces igual yo estas diapositivas yo sé, ya se las envío, pues por lo pronto de pronto se las envío al grupo de WhatsApp, pero pues ya después sería desde la plataforma. Entonces miren, en primera instancia, básicamente entonces cuando ya tengan su cuenta en Tinkercad, ustedes van a hacer este diseño de aquí. Entonces, en este diseño, o sea, hasta ahorita no vamos a hacer nada de programación con Arduino todavía. Sin embargo, pues sí les recomiendo que vayan descargando el entorno y pues que lo vayan instalando. Y si tienen alguna duda, pues me comentan si hay algún problema o algo con la instalación. Para, pues digamos, cuando ya entremos a lo que es la programación, pues ya digamos, podamos avanzar un poco más rápido. Bueno, volviendo acá entonces, aquí van a conectar entonces estos cables para encender este LED de aquí. Bueno, un detalle que me está olvidando y de pronto pues lo vamos a tomar como regla ya a lo largo del curso. De pronto no es muy familiar para ustedes lo que es la convención de colores en cuanto a los que les digo, al cableado. Pero entonces nosotros vamos a manejar una convención para diferenciar los cables que nosotros utilicemos. Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar alguna alimentación, alguna fuente de alimentación, o sea, la parte positiva, digamos 5 voltios, 3 voltios,
¿sí? Vamos a utilizar este cable de color rojo, ¿sí? El cable de color rojo va a representar la fuente de alimentación. Cuando nosotros vayamos a conectar la tierra, ¿sí? O el GND, que también aparece aquí en la tarjeta Arduino, entonces nosotros vamos a utilizar el color negro, ¿sí? Esa va a ser la convención, ¿sí? O sea, para que siempre ustedes asocien voltaje con color rojo y la tierra con el color negro. Entonces, si ven aquí en nuestra imagen, tenemos una protoboard, ¿cierto? Y pues en esta protoboard también podemos ver que hay una línea roja y hay una línea pues negra o azul, incluso de algunas, teniendo en cuenta la referencia de protoboards reales, digámoslo así. Entonces aquí ustedes bueno, van a conectar, digamos, separadamente estos cables y van a conectar hacia un LED. Entonces, de pronto, pues los que recuerden ya de su curso de electrónica, ¿sí? O bueno, de pronto aquí les comento, y los que ya han visto un LED, pues van a ver que un LED siempre va a tener una pata más larga que otra, ¿sí? ¿Qué nos indica eso? La pata más larga hace, digamos, referencia al terminal positivo del LED y la parte más corta a la sección negativa del LED. Otra, digamos, otra forma de identificar esa varianza, digamos, de cuál es el positivo y el negativo en un LED, también viene desde la parte plástica, digamos, del LED. Entonces, ¿cómo uno evidencia cuál es la positiva y la negativa? El contorno de un LED pues es redondeado, ¿cierto? Pero ustedes se van a dar cuenta al tacto que tiene una parte plana. Entonces, la parte plana siempre va a estar, digamos, alineada con alguna de las patas. Entonces, esa parte plana me va a indicar que esa pata es la pata negativa y la otra, por lo tanto, va a ser la positiva. En estos entornos de simulación ustedes siempre van a encontrar que estos LEDs, cuando ustedes los ubican, va a haber una pata que está ligeramente doblada, digámoslo así. Entonces eso me va a indicar que la que está doblada es la pata positiva, ¿cierto? Teniendo en cuenta los criterios que les acabo de comentar. Listo, entonces aquí en esta configuración, como ven, entonces tenemos la parte positiva del Arduino y tenemos nuestra resistencia aquí para conectarlo a nuestro LED, al terminal positivo. Y el terminal negativo, como vemos, ya hemos dicho, la convención del color negro es a tierra, entonces este color negro va desde el LED hasta el terminal negativo. Bueno, para este caso vamos a utilizar una resistencia de 220 ohmios. ¿Cómo distinguimos la resistencia de 220 ohmios? Por sus colores, que de pronto, pues bueno, en la próxima sesión vamos a hablar un poco más de la parte resistiva. Entonces, para este caso, entonces van a buscar una resistencia, como les decía, de 220 ohmios y visualmente va a tener las franjas, las dos primeras de color rojo y la última de color café. De esa forma también la van a distinguir. Chicos, entonces de momento esa va a ser la práctica para esta clase, ¿sí? Como digamos, como para que, como ustedes no conocen la herramienta todavía, para familiarizarnos un poco. Entonces, vamos a ver cómo avanzan ustedes con esta práctica. Y ya para la próxima clase, entonces ya vamos a trabajar algo un poco más elaborado utilizando la misma plataforma. Obviamente, pues digamos, van a haber algunas prácticas que ya son más complejas y pues bueno, dependiendo de cuánto dure, pues bueno, la parte de la cuarentena, entonces ya veremos si pues bueno, si ya podemos retornar a la universidad, pues ya lo haremos con la Arduino propiamente sin el uso de esta plataforma. O si no, pues vamos a ver la opción de pronto de que ustedes graben pequeños videos de la interacción, digamos, mostrando que las tareas que se dejan pues se están desarrollando adecuadamente. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, duda? No, profe, todo está bien. Sí, está muy claro. Listo, chicos, entonces, listo, entonces pues bueno, por ser nuestra primera sesión y más que todo, pues como para que ustedes pues cacharreen un poco y se familiaricen más con este Tinkercad, vamos a hacer esta pequeña prueba. ¿Listo? Entonces, de momento eso sería todo por hoy. Les agradezco su participación y pues bueno, la paciencia con las dificultades que hemos tenido. Espero que para la próxima sesión, pues bueno, ya haya solucionado algunos de los problemas que tengo acá. Y pues que más que todo, que ustedes ya tengan acceso a la plataforma de Univida y pues digamos ya podamos hacer el manejo de estas tareas desde allá. ¿Listo, chicos?
Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, chicos, así quedamos, que estén bien. Profe, antes de que vaya una pregunta. Cuéntame. Es que estaba descargando el Tinkercad Ajá. y me aparece que cómo usaría el Tinkercad. Le pongo los profesores empiezan aquí, o si eres un estudiante, únete a una clase, o crea una cuenta personal. No, no, mejor creen una cuenta personal para que pues igual puedan tener acceso a ella en cualquier momento, cuando quieran, no necesariamente con la asignatura. Ah, vale, profe, muchas gracias. Vale, chicos. Cualquier inconveniente, cualquier duda que tengan, me están comentando o ya estamos hablando por el grupo, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, vale, chicos. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén bien, chicos, ya hablamos.